Perfecto, ahí estamos. Bien, pues bueno, vamos a ir haciendo algunas recapitulaciones de la sesión anterior para ir de alguna forma enlazando todo este constructo teórico y clínico que vamos a ir realizando, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ir revisando algunos de los elementos y vamos a ir avanzando, digamos, en esa línea de ir exponiendo cuáles son los criterios clínicos que vamos a estar integrando a nuestra práctica psicoterapéutica, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque ya yo les he venido diciendo que en este aspecto o en esta dimensión de la psicoterapia somática y de forma muy particular de la liberación somática del trauma, este, pues es importante no perdernos en los aspectos técnicos de la psicoterapia, ¿no? Porque eso muchas veces abunda más la parte técnica o práctica de la psicoterapia, pero pues ya les comentaba la vez anterior, una práctica psicoterapéutica sin clínica, pues es como darle radiaciones a una persona que tiene gripe, ¿no? O un paracetamol a una persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? Entonces la clínica es muy importante porque la clínica es una brújula. La clínica nos permite, en todo caso, poder llevar a cabo un tratamiento personalizado, ¿no? Y yo les comentaba la vez anterior que era importante ir adquiriendo esto que llamamos la visión panóptica, ¿no? Esta visión que en un primer momento nos va a llevar desde lo estructural a lo sintomático, de lo estructural a la parte de la estructura de la célula y de lo estructural a la parte de la estructura de la energía, ¿no? Vamos a estar trabajando yo les llamaba esos tres lentes, esos cuatro lentes progresivos que vamos viendo desde el horizonte, desde lo más amplio, ¿verdad? Que es el síntoma, la semiología del síntoma y de los signos, hasta ir llegando a esos aspectos mucho más sutiles que es el campo de lo energético, ¿no? Y en todo caso, un aspecto fundamental, un reto que tenemos quienes nos dedicamos al ámbito de la psicoterapia holística es precisamente cómo podemos ir integrando la parte, pues, desde la parte más clásica, ¿no? De la visión clínica, que podría ser la perspectiva biomédica, hasta esta parte mucho más holística, que tiene que ver con la clínica energética. Yo creo que ese va a ser, digamos, el gran reto que vamos a tener en este proceso de ir llevando a cabo ese tejido de la teoría clínica que nos va a permitir ir utilizando todos estos lentes para entender qué es lo que le está sucediendo a un paciente, ¿no? Entonces, yo les comentaba la vez anterior que el punto de entrada era la parte estructural, y ya iremos viendo por qué se llama estructural. Hablábamos en un primer momento de la tierra, ¿verdad? Que da lugar, que alimenta la planta y las hojas, pero ya después iremos viendo de forma mucho más concreta que nos referimos con este concepto de lo estructural y de la estructura, ¿verdad? Porque eso es uno de los elementos fundamentales de la psicoterapia somática de regambre reichiano, ¿no? Hablar de estructuras caracterológicas. Y vamos a ver cómo este concepto de estructura caracterológica va a ser válido no solamente para el aspecto psicológico, que tiene que ver con el funcionamiento de la personalidad, sino también para todo este tipo de procesos energéticos y somáticos, ¿no? Yo creo que
Ahí vamos a ir abundando en todos estos elementos. Entonces, déjenme ver. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Esto lo vimos la vez anterior. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Ok, bueno. Entonces, una repasada muy rápida. Tenemos hasta arriba el dominio de lo somático y el dominio de lo psíquico. Yo les comentaba que este concepto de dominio tiene que ver, digamos, como las leyes que rigen en estos campos, ¿no? Del síntoma. De ahí nos encontramos con este dualismo, con esta dimensión, así la denominaba Wilkenreich, esta dimensión antitética, ¿no? En la parte de abajo tenemos la parte de la estructura, donde Wilkenreich habla de la unidad funcional. Este concepto de la unidad funcional va a ser muy, muy, muy importante porque esta unidad funcional va a ser muy específica con respecto a las defensas, ¿no? Entonces, en esta parte de las defensas va a ser un elemento clínico fundamental, porque eso estaremos hablando en toda esta perspectiva de la estructura, de la psicodinámica, estaremos ahondando en esta parte de las defensas, e iremos viendo cómo toda defensa psíquica tiene o supone un apoyo somático, ¿no? O al revés, como toda defensa somática, eso lo iremos viendo en este proceso de desarrollo, como toda defensa somática también supone la configuración de un tipo de defensa psíquica. En otro nivel se encuentra la función celular, ahí ya después entraremos a todo este tema de la memoria celular y entenderemos cómo lo que nosotros llamamos psiquismo no solamente es una producción de nuestro cerebro o de nuestra corteza cerebral o de los lóbulos prefrontales. Vamos a ver también cómo existe psiquismo, por ejemplo, en nuestro sistema inmunológico, cómo existe psiquismo y existe memoria en nuestro sistema adiposo, cómo existe psiquismo en nuestro sistema nervioso entérico. Por ejemplo, un dato muy, muy interesante que acabo de ver es que nuestro sistema nervioso entérico, lo que se conoce como el segundo cerebro, nuestro cerebro intestinal, tiene, digamos, el mismo nivel de inteligencia que el funcionamiento inteligente de un perro o de un gato. Tiene este nivel de inteligencia. Entonces, vamos a ir viendo cómo es, desde la perspectiva de la memoria celular, pues el psiquismo se encuentra en todo nuestro cuerpo. No es solamente un producto de las interconexiones de las neuronas, sino que todo nuestro cuerpo tiene diferentes inteligencias. Así como se empezó a hablar de inteligencias múltiples, pues esas inteligencias múltiples se encuentran en nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo tiene a su vez inteligencias múltiples y estas inteligencias múltiples son orgánicas y estas inteligencias múltiples orgánicas también tienen un funcionamiento psíquico, ¿no? Y hasta abajo tenemos esta parte de la función energética, que va a ser otro elemento muy, muy importante que va a estar conectado también con la función celular en este aspecto de la inteligencia, ya no solamente de la inteligencia celular, sino de la inteligencia energética. Y en este campo de la inteligencia energética, pues vamos a ver cómo se conectan los campos de los sistemas energéticos humanos entre sí y a su vez en esta interconexión humana, en esta red, ¿verdad?, de interconexión, también existe se genera un gran campo de información que transmite información
podríamos llamarlo así, entre comillas, a distancia, ¿no? Bueno, pues ya iremos viendo toda esa parte. Y yo les comentaba la importancia de ir teniendo esta visión panóptica, donde existen estos factores ambientales, estos factores psicosociales que van a estar interviniendo en esta perspectiva que vamos a ir adoptando, que parte de lo estructural nos lleva a lo semiológico, esto es del síntoma y los signos, a la parte de la función celular y a la parte también energética, ¿no? Entonces mientras más nos acerquemos al círculo morado, más iremos teniendo esta visión panóptica, y eso es algo que hay que construir, ¿no? Cuando me refiero a construir, es que ustedes tienen que ir desarrollando esta capacidad de irse poniendo los lentes para poder ir observando, para poder ir entendiendo qué es lo que está sucediendo en un paciente, y no solamente aplicar un conjunto de técnicas que a lo mejor en cierto momento no tienen ni son ni ton, sino que a partir de una lectura clínica podamos entonces predisponer o disponer de una serie de procedimientos para actuar en consecuencia. Bueno, ¿cuál es este conjunto de elementos clínicos que yo considero desde esta perspectiva de la liberación somática del trauma, que yo considero que son importantes que podamos manejar, ¿no? Entonces, eh, aquí está, ¿no? Son estos elementos que vamos a ir trabajando. Uno, que es, digamos, como la parte más sintomática que nos vamos a poder encontrar, y tiene que ver con el concepto de estrés postraumático. Y ahí vamos a revisar un poquito esto, ¿no? Cómo el estrés postraumático va a suponer este conjunto de síntomas, este conjunto de signos, que van a conformar, digamos, este complejo postraumático, ¿no? Que va desde los síntomas de evitación, los síntomas de reexperimentación, los síntomas de activación fisiológica, la cognición postraumática, ¿no? Las relaciones conflictivas y el dolor somático, ¿no? Normalmente este concepto o esta categoría clínica de estrés postraumático, pues nos permite de alguna forma evaluar, nos permite diagnosticar el conjunto de síntomas que tiene un paciente o una paciente, y nos permite también entender un poquito cuál es la situación que está viviendo esta persona, ¿no? Eh, Otro elemento importante es entender el factor de la personalidad, ¿no? Anteriormente, me parece que en el DSM-3, no lo he confirmado, pero en algún momento venía que cuando una persona pasaba por un evento sumamente traumático, podría tener alteraciones de la personalidad transitorios, ¿no? Esto que un poquito comentábamos la sesión anterior sobre si el carácter, la personalidad, se podían cambiar o se podían alterar, ¿no? Y decíamos que sí, ¿verdad? Que había un periodo crítico muy importante que llevaba a este tipo de cambios que tienen que ver con las condiciones epigenéticas, ¿no? Decíamos que esta parte heredable este, que tenemos no es inmutable, o sea, no es una herencia. Si alguien tiene una herencia de diabetes, no es que sí o sí te va a dar diabetes, ¿no? Sino que a partir de esta visión de la epigenética podemos entender cómo existen una serie de mecanismos biológicos e inteligentes muy complejos que hacen que ciertas proteínas del ADN se activen o se desactiven, ¿no? Entonces, la genética en la actualidad no es vista solamente como un depósito de información inamovible o inalterable, sino al contrario, sino que estamos constantemente activando y desactivando proteínas de nuestros genes en el momento que nos sentamos, en el momento que nos levantamos, en la forma en cómo pensamos, en la forma, en los gustos que tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo sí puede haber no solo alteraciones en la personalidad transitorios, sino que en muchas ocasiones
en ciertos tipos de traumas muy fuertes, muy intensos, puede haber alteraciones a largo plazo, ¿no? Yo tuve una muy buena amiga que fue mi maestra, la doctora Cristina Botinelli, en paz descanse. Ella fue una activista política cuando fue el golpe de Estado en Argentina, y ella fue perseguida política. A ella la detienen allá en Argentina y la torturan. Ella estuvo más o menos un año siendo torturada sexualmente, diariamente durante un año por parte de la policía en Argentina. Al final la golpean, consideran que la habían matado y la avientan en la nieve en la Patagonia. Unos campesinos de la zona la recogen y la recogen aún con vida, la logran que no muera, y ella logra escapar de Argentina y se refugia aquí en México. Ella es de las que trajo toda esta perspectiva de la terapia sistémica, psicoanalítica, a México, y ella fue una gran investigadora en el campo de la migración, ¿no? Y con ella trabajamos muchos temas de tortura y desaparición forzada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, ella lo que hablábamos en algún momento cuando tratábamos el tema de la tortura es que uno de los principales objetivos de la tortura es la desestructuración de la personalidad. Cuando hablábamos de tortura política, de perseguidos políticos, o sea, básicamente grupos de izquierda que querían hacer la revolución o que querían hacer cambios sociales, y que simplemente el Estado disponía de una serie de dispositivos de represión social y política, pues llevaban a cabo la tortura y finalmente la desaparición forzada, como sucedió en el Cono Sur con la Operación Cóndor, o con políticas de genocidio en Guatemala, que fue el caso de las políticas de tierra arrasada, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas de tortura política lo que buscaban era la anulación de la personalidad, reducir a la persona a una simple vida vegetativa, y en muchos casos lo lograban. Personas que lograron sobrevivir a la tortura finalmente quedaron incapacitados para cualquier tipo de actividad, no solo digamos política, sino para cualquier tipo de actividad social o hasta familiar, ¿no? Entonces, claro que sí, el tema de las alteraciones de la personalidad por eventos traumáticos, a mí en lo particular me queda muy claro, porque este tipo de violencia o este tipo de traumas, pues logra generar alteraciones estructurales en la personalidad y en el carácter, que pueden llevar a la persona a una situación prácticamente de incapacidad. Al final del día, Cristina Botinelli fallece precisamente a causa de estos traumatismos que ella vivió en los años 70, y vivió durante más de 30 años con este tipo de padecimientos postraumáticos, ¿no? Otro elemento importante dentro del trabajo clínico va a ser el estudio, el análisis del evento traumático, ¿no? Aquí es importante entender cuál es la naturaleza del evento traumático. No es igual ser sobreviviente de un tsunami o un tornado o un terremoto que sobrevivir a una situación de guerra, a un accidente automovilístico, a un secuestro, a una tortura o a un abuso sexual, ¿no? Entonces, la naturaleza del evento también es muy importante, ¿no? Otro elemento importante es la frecuencia, o sea, con qué, si fue de una sola vez o si fueron varias veces que sucedió el evento traumático, ¿no? La exposición a este tipo de eventos, el agente, o sea, quien lo lleva a cabo. No es igual experimentar una situación de violencia o trauma por parte de tu padre, por parte de tu mamá, de tu abuelo, o por parte de un desconocido o un agente de gobierno, o un hijo del vecino, ¿no? Digámoslo así. La edad en la cual experimentas el trauma también es muy importante. Si se da antes del nacimiento,
si se da entre los primeros 6 meses del nacimiento y los 2 años de edad, si se da a los 4 o 5 años de edad, si se da durante la pubertad o la adolescencia, la etapa donde vives la experiencia traumática va a hacer una gran diferencia en cuanto a los recursos que tú tienes para lidiar con ese evento traumático. Aquí vamos a ir viendo que entre más temprano es el evento traumático, y se le llama así trauma temprano, ya hablaremos mucho de esto, más afectaciones caracteriales van a existir. Va a haber esto que Otto Kemberg llama el clivaje, ¿no? Que le llama ahorita se me fue el nombre, no es disociación, se estaba utilizando otro nombre que es la escisión, ¿no? La escisión del yo. Y esto va a dar lugar, en todo caso, a una debilidad yoica, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante en la etapa de desarrollo donde se presente. Y también va a ser muy importante el tipo de respuesta que tengamos frente al evento traumático, ¿no? Eso es fundamental porque ahí vamos a poder entender si la persona logró movilizar sus recursos biológicos y psicológicos. ¿Qué tipo de defensas biológicos lleva a cabo la persona? Biológicamente podemos hablar de 4 estrategias de sobrevivencia, que son las 4 Fs, ¿no? El fight, la pelea, el fly, ¿no? La huida, el feint, que es el desmayo, y el freeze, que es la parálisis, ¿no? Pero también podemos hablar de otro tipo de defensas psicológicas, como puede ser la disociación, la represión, la sublimación, ¿no? Entonces, este tipo de respuesta es muy importante porque estas respuestas ante el evento traumático quedan como una impronta, y a partir de esa impronta traumática también se va a generar una organización caracterial. Iremos viendo este concepto de coraza caracterial, ¿no? Que tiene que ver precisamente como una especie de callo, una forma de armadura para defendernos, para insensibilizarnos frente a experiencias futuras de dolor. Otro elemento fundamental para entender toda esta parte clínica es lo que se denomina como la vulnerabilidad pretraumática. Básicamente aquí vamos a estar hablando de toda esta perspectiva transgeneracional, ¿no? Muchos traumas que vivimos en nuestra infancia o a lo largo de nuestra vida, cuando son analizados, empezamos a entender que no son traumas individuales, sino que también son traumas colectivos. Por ejemplo, lo pueden padecer niños o niñas de ciertas edades, o se puede padecer por género, o se puede padecer por clase social, ¿no? O se puede padecer por condición médica. Pero también vamos a ir viendo que estos traumas también son transgeneracionales, y muchas veces empezamos a encontrar patrones de traumas transgeneracionales en nuestra familia, ya sea en nuestra línea materna o nuestra línea paterna. Y ahí vamos a poder encontrar temas de adicción, temas que tienen que ver con el manejo de la economía, con enfermedades crónico-degenerativas, con traumas de abandono o de rechazo o de traición, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto va a dar origen a un concepto que a mí me parece muy importante, que es el de sistemas familiares organizados por traumas. Cómo de repente una familia se organiza en función del trauma. Paradójicamente, estos sistemas organizados por traumas evitan el trauma, pero en esa evitación de la experiencia traumática, en esa evitación de la repetición de la experiencia traumática, paradójicamente se repite, y se repite con otro disfraz, ¿verdad? A lo mejor en una generación la experiencia traumática fue la exclusión de un miembro de la familia porque hubo un embarazo y a lo mejor de ahí hubo un aborto, pero en la siguiente generación esa experiencia traumática que se evita, que se intentó desalojar del sistema familiar, aparece o se presenta con otro disfraz, a lo mejor como abandono, a lo mejor como rechazo, a lo mejor como abuso, a lo mejor como adicción. Entonces, estos sistemas organizados por traumas son muy importantes
poderlos analizar, porque muchas veces los propios pacientes no son conscientes de esos sistemas organizados por traumas, ¿no? Y el clínico puede tener, digamos, como el olfato, la escucha, para poder también entender que ese trauma también se encuentra producido por toda una historia transgeneracional. Y aquí entra un elemento importante, porque los sistemas organizados por trauma generan una vulnerabilidad pretraumática. Esto es un cierto tipo, un conjunto de condiciones sistémicas, ecológicas, familiares, que pueden favorecer la perpetración de esta dinámica de agresor-víctima, ¿no? Porque eso es lo interesante. Por ejemplo, ya vamos a ir después abundando más en el tema del abuso sexual, pero por ejemplo, en el caso de abuso sexual, por mucho tiempo existió el prejuicio de que los abusadores sexuales pues eran el señor de la calle, ¿no? El ropavejero que pasaba por la calle, que aprovechaba la ocasión en los juegos infantiles para abusar sexualmente de un niño o de una niña, ¿no? Con todas las investigaciones y las denuncias que se fueron dando, pues esta imagen del ropavejero violador, pues se fue diluyendo, ¿no? Y entonces en lugar del ropavejero, pues fue emergiendo otras figuras que queríamos, que queríamos cubrir, que queríamos proteger, ¿verdad? Y nos empezamos a dar cuenta que más del 80% de los abusos sexuales ocurren dentro de la familia y que más del 95% de esas agresiones sexuales son llevadas a cabo por hombres conocidos de la familia. Entonces, cuando se diluye la imagen del ropavejero violador, pues de repente emerge el hermano, el primo, el tío, el padrastro, el padre, el abuelo, y entonces de repente el espacio de la familia empieza a ser un espacio que no es seguro, empieza a ver, digamos, a identificarse como un tipo de masculinidad tóxica que genera este tipo de experiencias de violencia o experiencias traumáticas dentro de la familia. Y eso es lo que hablamos con vulnerabilidad pretraumática. Dentro de esta vulnerabilidad pretraumática, un elemento fundamental va a ser los estilos de apego, ¿no? Y ahí también iremos viendo toda esta parte de los estilos de apego porque es muy importante. Muchos de esos estilos de apego dan cuenta también de la formación del carácter, ¿no? Y estos estilos de apego nos pueden hablar si ciertas personas tienen, digámoslo así, así se le denomina dentro de este campo de la psicotraumatología, una predisposición traumática, ¿no? Es muy interesante. En un texto de Wiesel van der Kolk dice que las personas que vivieron experiencias traumáticas en su infancia tienen un 80% de probabilidad de vivir más experiencias traumáticas en edad adulta. Este dato es interesante, ¿no? Y esto tiene que ver con los estilos de apego, ¿no? Eso tiene que ver con la actitud que tiene la persona frente a la vida. Eh, y cuando hablo de que hay una predisposición al trauma, no hablo de una predisposición a que vivan experiencias de violencia, sino que son mucho más susceptibles de desarrollar trauma, aún en aquellas circunstancias donde para otras personas esa experiencia no se vivió como una experiencia traumática. Esto es, la vulnerabilidad pretraumática condiciona un tipo de sensibilidad donde la persona, regresamos a este concepto de yo débil, es mucho más susceptible de desarrollar alteraciones postraumáticas que otras personas que tienen mayores recursos para enfrentar esa misma situación y que no la experimentan como una situación propiamente traumática, sino como una dificultad de la vida, ¿no? Ese elemento va a ser muy importante. Y otra parte fundamental es el tipo de organización familiar. Hasta hace relativamente poco tiempo, el tipo de organización familiar era, digamos, como la única variable que se tomaba en cuenta y el tema era si la familia era funcional o era disfuncional, cómo era la relación entre pareja, entre padres e hijos, entre hermanos y a nivel intergeneracional, ¿no?
cómo resolvían los conflictos, cómo se comunicaban, cómo se expresaban afecto, ¿no? Actualmente sabemos que no solamente depende de la organización familiar, sino de los estilos de apego, de la vulnerabilidad pretraumática y de los sistemas organizados por traumas en esta transmisión transgeneracional. Otro elemento fundamental que para mí ha sido muy importante dentro del proceso clínico, pero que tiene una función terapéutica, es esto que yo llamo las etapas del proceso traumatogénico, ¿no? Este concepto de traumatogénico, yo se lo tomé prestado a Filkenhorst, que es un estudioso del abuso sexual infantil, y él habla precisamente del proceso traumatogénico. Me gustó mucho este concepto traumatogénico porque nos permite hacer algo así como la línea del tiempo del trauma. Y esta parte de la línea del tiempo del trauma es bien importante porque le ayuda al paciente a clarificar su experiencia biográfica. Al paciente le permite integrar la memoria traumática dentro de un contexto más amplio. Al paciente también le permite entender los mecanismos que se llevaron a cabo dentro del proceso traumatogénico, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente muchos pacientes, después de cierto tipo de experiencias traumáticas, van a experimentar vergüenza, van a experimentar culpa, van a tender a minimizar la situación traumática, van a tender a exculpar, ¿verdad? Digamos, en muchos casos al perpetrador, porque existe un vínculo no solamente familiar, sino hasta de afecto o de admiración. Entonces, estas etapas del proceso traumatogénico le permite al paciente como hacer una pausa en su discurso y poder entender cada una de estas etapas. Por ejemplo, yo desarrollé estas etapas pensando mucho en el tema de abuso sexual. Por ejemplo, la etapa de confianza que se genera entre el agresor y el niño o la niña. Yo siempre lo que les digo es de que un agresor sexual nunca se va a presentar como un agresor sexual, al contrario, un agresor sexual se va a presentar como una persona altamente confiable, ¿no? Como una persona a la cual tú puedes confiar y que puede tener acceso a tu hogar, ¿no? Después viene una etapa de seducción. Esto es, muchas de las agresiones sexuales no son a través de la aplicación de lesiones o de golpes, sino que se utiliza la seducción. Este elemento de la seducción es muy importante porque va a dejar una impronta en el tipo de vínculos que va a establecer el niño y la niña a futuro o en su edad adulta. Esta etapa de la seducción va a ser fundamental para entender cómo se configuran las representaciones objetales dentro del campo mental del adulto en tanto su funcionamiento caracterológico, ¿no? La etapa de interacción, que ya tiene que ver propiamente con la agresión o el abuso sexual, en muchos casos puede ser solamente una vez o dos veces, y en muchos casos, cuando hablamos de abuso sexual crónico, pues estamos hablando de que el abuso se repite. Pues no es igual cuando un niño o una niña vive una vez un abuso sexual o dos veces el abuso sexual, a cuando ya hay una repetición sistemática del abuso. El tipo de respuesta, el tipo de defensa, el tipo de movilización de recursos que va a tener el niño o la niña para afrontar esa situación van a ser muy diferentes. Va a suponer otros niveles de estrés, otros niveles de funcionamiento del sistema de miedo, otro nivel de funcionamiento de defensa a nivel caracterológico, ¿no? Y eso lo iremos viendo ahorita que vayamos bajando, ¿no? Está la etapa de sostenimiento, o sea, esta parte de la repetición se puede sostener durante el tiempo y ahí vamos a entender cómo esta etapa de sostenimiento puede tener afectaciones, no solamente dentro del sistema inmunológico de la persona, sino también afectaciones en su sistema neuroendocrino y de forma muy particular en el hipotálamo. Y cómo a partir de este impacto traumático en el hipotálamo se llevan a cabo alteraciones a nivel hormonal, se llevan a cabo alteraciones a nivel del sistema inmune y va a ir generando esto que vamos a ir viendo con respecto a la estructura celular, va a ir generando reacciones de inflamación en el organismo y en el cerebro.
Entonces, entender este funcionamiento del sostenimiento del estrés postraumático va a ser fundamental para también comprender no solamente la forma de operación o de funcionamiento psíquico, sino también el tipo de respuesta biológica que tiene el paciente con los síntomas o los signos que está presentando a nivel físico. Después viene la etapa de cese de la violencia, o del abuso o del trauma. Este cese puede ser porque el niño, la niña, el adulto habla la situación traumática, porque pone límites, y en otras ocasiones puede ser por fortuito, puede ser porque el agresor falleció, porque se cambiaron de lugar de residencia, porque ya no fueron a ver a los tíos de vacaciones, etcétera, ¿no? En muchos casos, cuando hay cese, pero no hay revelación del trauma, operaba este proceso que es el silencio y el olvido, que es un mecanismo muy perverso, obviamente, de los tipos de abuso también narcisistas, ¿no? Donde le hacen creer al niño o la niña, o en este caso al sobreviviente o a la víctima, de que él o ella es responsable del abuso o es responsable de la experiencia traumática. Entonces, como yo soy responsable, yo como víctima, soy responsable de esa experiencia traumática, entonces un mecanismo psicológico importante va a ser la represión, va a ser el silenciamiento, ¿no? Va a ser el olvido. Eh, Cuando tratamos el tema de abuso sexual, yo les digo, el abuso sexual dura hasta que la persona lo revela. O sea, el abuso sexual pudo haber terminado físicamente en un momento de tu historia. Pero después de ese momento de tu historia, tú te pudiste haber guardado ese abuso sexual en el silencio, en el olvido. Y ese abuso sexual sigue operando dentro de ti, porque no ha sido tramitado, porque no ha sido expresado, porque no ha sido procesado, porque no ha sido liberado a nivel del organismo. Entonces, ese abuso sexual termina hasta que la persona logra revelarlo, hasta que la persona logra darle palabra, logra darle movimiento, logra sudarlo, logra liberarlo a través precisamente de la memoria del cuerpo, ¿no? Y entonces ahí viene esta etapa de revelación que es fundamental, ¿no? El momento donde la persona de repente en el contexto, en el encuadre terapéutico, pues dice, te voy a contar algo que solamente yo y Dios sabemos, ¿no? Que solamente yo y mi hermana sabemos, o sea, esto no lo he contado a nadie, ¿verdad? Porque da vergüenza, porque hay sentimientos de culpa, porque no sabe cómo manejar esa emoción, o cada vez que piensa en ese evento traumático, entra en un proceso de crisis, ¿no? Entonces, la revelación va a ser una parte muy importante y normalmente los pacientes nos llegan en esa etapa. Fíjense muy bien, en este proceso traumatogénico, eh, el paciente ya pasó por el estrés postraumático, por estos trastornos de la personalidad, por estas características del evento traumático, ya trae toda esta vulnerabilidad traumática, ya pasó por todas esas etapas del proceso traumatogénico y nos llega a la etapa de revelación. O sea, hay toda una serie de contenidos, de materiales, de factores clínicos que es importante no solamente explorar, sino también tratarlos. Y el tocarlos, el hablarlos y el expresarlos va a formar parte precisamente de este proceso, que es el que sigue, el proceso de recuperación. Es ahí donde entra la liberación somática del trauma. Es ahí precisamente donde entra la psicoterapia somática. Otro elemento importante es entender ahora sí todo este aspecto de la psicodinámica caracterológica, que es lo que vamos a ir tratando precisamente con estos textos de Otto Kemper, ¿no? Esta clínica de las estructuras, entender cómo se forma una estructura psicótica, cómo se forman las organizaciones límite y cómo se forman las estructuras neuróticas y entender la diferencia entre estructura y organización, ¿no? Esto va a ser va a haber una diferencia clínica en la composición de los elementos que conforman una estructura y una organización. Entonces, uno de los elementos fundamentales de criterios psicodinámicos es lo que se conoce como la prueba de realidad, ¿no? Que ya iremos viendo esto. Esto nos permitirá diferenciar
o más bien nos permitirá identificar o descartar una estructura psicótica. El psicótico, en la estructura psicótica, hay una falla en la realidad socialmente convenida, ¿no? No es la realidad objetiva, sino es una realidad eh, social, ¿verdad? Pero esta persona no comparte esa realidad social. Pareciera que hay algo ahí que no tiene que ver con un punto de vista, que no tiene que ver con una perspectiva diferente, sino que tiene que ver con la estructuración del campo mental. Ahí hay una falla dentro de ese campo mental que no le está permitiendo a la persona tener el mismo nivel de juicio que otras personas, ¿no? Después viene otro elemento importante que es la prueba de identidad. La prueba de identidad es lo que nos va a hablar de las organizaciones con funcionamiento límite. Yo les decía la vez anterior que en el DSM-4, el DSM-4R, el DSM-5 hablan de trastorno límite de la personalidad. Y pareciera cuando uno revisa la literatura clínica que se trata de un solo trastorno límite de la personalidad. Desde la perspectiva del psicoanálisis de las relaciones objetales, vamos a entender que no estamos hablando de un trastorno de la personalidad, sino que estamos hablando de muchos tipos de organización fronteriza, ¿no? Entonces vamos a hablar alrededor de 12 tipos diferentes de organizaciones límites de la personalidad. Y es ahí donde Otto Kemper diferencia entre organizaciones límites altas, de funcionamiento alto, más cercano a lo neurótico, y organizaciones límite de funcionamiento bajo, más cercano a lo psicótico. Por eso se le llama organización límite o fronteriza, porque se encuentran entre la frontera de lo psicótico, sin ser psicóticos, y la frontera de lo neurótico, sin ser neuróticos, ¿no? Entonces, entre lo psicótico y lo neurótico se encuentra lo fronterizo. Y dentro de lo fronterizo se encuentran las fronteras pegadas a lo psicótico, que es las zonas organizaciones límite bajas, y la frontera de lo límite superior, que son las organizaciones límites cercanas a lo neurótico. Y a su vez se van a dividir en dos: las organizaciones límites introvertidas y las organizaciones límites extrovertidas. En términos de funcionamiento psicopatológico, las organizaciones límites altas presentan trastornos clínicos menos graves y las organizaciones límites bajas presentan trastornos clínicos más graves. Y esto se puede evaluar a partir del funcionamiento de las defensas caracteriales. Esto es, si la defensa caracterial es más primitiva, como la escisión y la proyección, o si los mecanismos de defensa son más elaborados y más evolucionados como puede ser la represión, la sublimación o el sentido del humor, ¿no? Entonces, también ahí en el tema de la psicodinámica vamos a encontrarnos con toda esta parte del dolor emocional que se experimenta, la autoestima, ¿no? Que vamos a ir viendo este concepto que es el self, ¿no? El sí mismo, cuál es la diferencia entre el sí mismo y el yo, y cuál es la diferencia entre el sí mismo, el yo y el super yo, y el ideal del yo, ¿no? Que aunque parezcan juegos de palabras, va a ser muy importante. Cuando hablamos de organizaciones, de estructuras neuróticas, vamos a hablar mucho de super yo, pero cuando hablamos de organizaciones límites, va a jugar un papel muy importante el ideal del yo, ¿no? Que es una especie de falso yo. Ya iremos viendo cómo parte de la debilidad yoica consiste en proyectar un ideal del yo, como dice la palabra ideal, pero que no soy yo, que tiene poco sustento en la estructura clínica, en la estructura caracterológica del paciente, y que es muy fácil que la persona se desequilibre si otra persona le dice algo contrario a su propio ideal, ¿no? Aquí entran, por supuesto, todo el tema, obviamente, de la autoestima, de la disociación, ¿no? Iremos viendo la diferencia entre disociación y escisión.
En el texto que les pasé, Otto Kemberg empieza a decir eso, ¿no? Dice, no puede haber disociación donde no existe un yo, ¿no? Entonces, en las primeras etapas de desarrollo no hay disociación porque no hay un yo formado. Solamente hay disociación cuando el yo ya se encuentra formado. Por lo tanto, la disociación es un mecanismo propio del yo, que ya está más evolucionado. Pero antes del yo existe un sí mismo. Y en ese sí mismo sí puede haber una decisión, ¿no? Entonces, ya iremos viendo cómo esa decisión del sí mismo, que después se integra al yo y que genera un super yo deformado o alterado, va a ser una de las características estructurales en la composición de los mecanismos de funcionamiento psíquico de las organizaciones límites, ¿no? Aquí entra todo este elemento de las descompensaciones caracteriales, ¿no? Cómo las personas, diríamos, cómo aprendimos a sobrevivir, qué es lo que tuvimos que hacer para adaptarnos a una situación a lo mejor sumamente estresante, a una situación de subtraumas vinculares crónicos que han durado 15, 20, 30 o 40 años, ¿no? Entonces, y cómo en esas mismas descompensaciones caracteriales, pues nos lleva a descompensaciones clínicas, esto es, a trastornos clínicos. Ahí es donde entra, digamos, todo ese conjunto de trastornos que son mucho más conocidos, que son depresión, ansiedad, eh, problemas en el comportamiento con respecto al manejo de los alimentos, etcétera, ¿no? Entraría un poquito por ahí toda esta parte. Después entraremos a esta parte que es fundamental. Yo creo que con eso ya cuando, a la hora de entrar a toda la parte clínica, este va a ser uno de los ejes fundamentales. Los siguientes dos son ejes fundamentales, que es el tema de la disociación. Cuando hablamos de trauma, no todos los traumas generan disociación, pero el tipo de trauma que vamos a tratar, sí, y genera ciertos tipos de disociación y hay que entender bien esta palabra y no tenerle miedo, porque a veces puede dar miedo este tema de que, ay, ¿cómo voy a tratar a una persona que se encuentra disociada? Entonces vamos a ver que en la disociación existen niveles. Hay una clasificación, disociación primaria, disociación secundaria, disociación terciaria. Y a partir de esta evaluación del nivel de disociación es que se puede disponer de cierto tipo de técnicas o no, porque va a haber cierto tipo de técnicas o de intervenciones que van a ser a favorecer un mejor funcionamiento del carácter, ¿verdad? Cuando existe una disociación primaria, y que esas técnicas es mejor no utilizarlas si existe una disociación secundaria o una disociación terciaria, ¿no? Entonces, esta parte de la evaluación de la disociación postraumática va a ser muy importante porque también nos da el pronóstico. O sea, nos permite decir qué tipo de tratamiento hay que llevar a cabo para tratar este nivel de disociación. Entonces, indicadores de la disociación: inestabilidad emocional, crisis emocionales recurrentes, secuestro emocional, o sea, la persona de repente es secuestrada por una parte de su estructura del campo mental, ¿no? Esto lo vamos a ver muy bien porque la perspectiva de Otto Kemberg es que en el campo mental es como un círculo que se divide en dos. Y en esa división del campo mental, de un lado tenemos los objetos buenos y en otro lado tenemos los objetos malos, ¿no? Entonces, de repente, en la escucha clínica que realizamos del paciente o de parejas o de personas que se relacionan con el paciente, dicen es que, eh, pues de repente me ama y me dice que soy la persona más importante del mundo, que soy la única persona que lo entiende, ¿no? Y al siguiente día soy lo peor del mundo. No soy la persona que no le escucha, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos con ese tipo de conflictos, de luchas internas que tiene el paciente que lo actúan, lo expresan, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir entender esta parte del secuestro, cómo de repente el paciente es secuestrado por un segmento o por un compartimento de su campo mental y cómo ese compartimento del campo mental homogeniza
hegemoniza todo el campo mental y genera un tipo de funcionamiento caracterial, ¿no? Y dentro de ese funcionamiento caracterial entran las tormentas emocionales, entran las regresiones en las defensas yoicas, ¿no? La emergencia de los yos infantiles disociados que de repente empiezan a operar aquí y ahora, ¿no? En una persona adulta. Y vamos a ir viendo que eso es bien interesante, ya conforme avancemos, vamos a entrar en toda esta parte de la disociación con respecto a la memoria celular. Y vamos a ver cómo estos yo disociados pueden alterar el hipotálamo y pueden generar cierto tipo de perfiles hormonales en las personas, ¿no? Esto es como de repente alguien que a lo mejor puede tener 30 años, de repente experimenta esta disociación con una crisis emocional, donde tiene un secuestro y una tormenta emocional, con una regresión a una etapa muy infantil o adolescente, y de repente le empieza a salir acné, y de repente no puede bajar de peso, y de repente empieza a tener una serie de síntomas que son propios, por ejemplo, de un adolescente, ¿no? Y es muy interesante ver cómo se lleva a cabo esta disociación del yo, es también una disociación del yo corporal, y cómo en esa disociación del yo corporal, una parte del cerebro, en este caso de la hipófisis, puede alterar completamente todo nuestro sistema endocrino, y como uno de los elementos fundamentales del trabajo en psicoterapia somática de liberación del trauma es cómo podemos revertir ese tipo de alteraciones hormonales y cómo la persona puede regresar a su yo adulto, ¿verdad? Cómo hacer ese switch entre esa transición del yo corporal disociado adolescente a el yo corporal adulto. Y ahí vamos a ver todo este tema que es ya propiamente un elemento de la psicoterapia, que es cómo reconstruimos un yo corporal adulto, integrado y funcional. Esas tres características, adulto o a la edad en la que te encuentras, integrado, o sea, cómo se integra el campo mental, y ya no va a estar, lo que buscamos que deje de haber esa disociación y que se pueda integrar las representaciones objetales buenas y malas, no separadas sino integrados, y la tercera que sea funcional. Wilhelm Reich definía lo funcional como aquella capacidad de amar, aquella capacidad de trabajar y aquella capacidad de conocer, ¿no? Digámoslo así, una persona es funcional cuando tiene una capacidad de amar, o sea, se vincula y tiene la capacidad de amar y de ser amado, ¿no? Yo soy digno de ser amado y yo puedo amar a otra persona, puedo involucrarme, puedo tener intimidad, puedo compartir mi intimidad, mi vida con otra persona, puedo tener ese nivel de confianza con otra persona. Eso nos habla de un nivel de salud mental. Otro es el trabajo. Esto es, yo puedo desarrollar aptitudes, habilidades, conocimientos, ¿verdad? Que los puedo poner a disposición para transformar la naturaleza, ¿no? Como la definición del trabajo de Marx, ¿verdad? Que es la transformación de la naturaleza, de la materia prima, en un producto. Tengo la capacidad de producir, tengo la capacidad de generar, de crear, que tiene que ver con esta dimensión poética, con esta dimensión artística de la vida, ¿no? El trabajo no solamente es un trabajo mecánico que me lleva a la alineación, sino el trabajo entendido también como la capacidad de crear, en este nivel mucho más, digámoslo así, artesanal, y eso es importante. Y el tercer elemento es el conocer, o sea, el deseo de conocer más, o sea, de conocer a las personas, de preguntarte sobre la existencia del mundo, de preguntarte de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, qué sentido tiene el vivir. Eso tiene que ver con el conocer, no tiene que ver con acumulación de datos, con la lectura de libros, con la acumulación de información, sino que tiene que ver con esas preguntas fundamentales de la vida y la búsqueda de esa respuesta. No solamente preguntarte sobre eso, sino llevar a cabo esa búsqueda de las respuestas, que es lo que conocemos como el conócete a ti mismo, ¿no? El conócete a ti misma. Entonces también ahí entran el yo corporal disociado, los recursos de afrontamiento y toda esta parte de análisis
de las defensas. Después, este es otro elemento que también va a ser con lo que vamos a iniciar, que son las reacciones desproporcionadas. Esto es, en la parte de la anamnesis que realicemos con los pacientes, es importante empezar a tener la suficiente capacidad de escucha, el suficiente olfato para poder identificar las reacciones desproporcionadas. ¿Qué es esto de las reacciones desproporcionadas? Normalmente yo les digo, la reacción desproporcionada tiene que ver con qué es de lo que los demás se quejan de ti. A nosotros nos cuesta trabajo, o a veces sí lo podemos decir, es que a lo mejor me enojo muy rápido, o se me baja la autoestima muy frecuentemente, o se me baja la energía, o inicio con mucho entusiasmo y de repente lo pierdo. Pero muchas veces las personas que están muy cercanas a nosotros, las personas que amamos, las personas con las que convivimos, las exponemos a nuestras reacciones desproporcionadas. Explotamos, nos volvemos irracionales, nos volvemos chiquitos o chiquitas, nos da miedo todo, culpamos a los demás de todo lo que nos sucede, nos quedamos inmovilizados, ¿no? No sé, son toda una serie de reacciones desproporcionadas que es muy importante mapear, porque esas reacciones desproporcionadas son derivados, ¿verdad?, de estas experiencias traumáticas en la infancia. Y ahí puede haber muchas veces, y eso sucede muy frecuentemente, de que la persona no recuerda el origen de esa reacción desproporcionada, de ese miedo intenso, de esa explosividad. Entonces, eso ya nos habla de un nivel también de represión, de un nivel de disociación, que es importante ir explorando y que no se realiza en una entrevista simplemente, sino que son descubrimientos que se van dando durante el proceso psicoterapéutico, ¿no? Y por último, que es este tema de la energía, que es entender la teoría de las 5 fases de la transformación de la energía de la medicina taoísta, ¿no? Entender cómo funciona la energía de madera, cómo funciona la energía de agua, la energía de metal, la energía de la tierra, cómo estas alteraciones energéticas pueden ser por carencias o pueden ser por excesos. Y bueno, hay toda una forma de hacer, digamos, una especie de evaluación, una clínica energética. Eso es un reto que vamos a tener en todo este seminario. ¿Cómo poder llevar a cabo también una clínica energética? O sea, no es solamente decir, pues tiene buena vibra o tiene mala vibra, ¿no? Yo creo que hasta la actualidad tenemos dificultades para entender qué es esto de la energía. Yo creo que uno de los sistemas más avanzados de diagnóstico y de tratamiento de la energía es el sistema taoísta. Y el sistema taoísta nos va a permitir entender cómo funciona la energía, nos va a permitir poder evaluar, si ustedes quieren diagnosticar en modo oriental, porque vamos a ver que en el modo oriental no existe un diagnóstico como aquí, que te sacan una radiografía y después tienes una fractura en tibia y peroné, sino que el diagnóstico oriental es en todo momento. No es un diagnóstico fijo, como aquí que tendemos a poner una etiqueta y esa etiqueta la tienes hasta que haya remisión, ¿no? En el diagnóstico oriental siempre son fotos del momento, se parecen más como a estos diagnósticos de resonancia magnética computarizada, ¿no? Que se va moviendo, o sea, van trabajando en diferentes estratos, ¿verdad? Del cerebro, y cada estrato va viendo diferentes movimientos y se van encontrando patrones. Entonces, lo que vamos a ir viendo en medicina tradicional taoísta, en este caso ya de forma muy particular en la medicina tradicional japonesa, son esos patrones dinámicos, no son fotos estáticas, ni son etiquetas atemporales, sino que son patrones dinámicos que van cambiando constantemente y que van cambiando durante el tratamiento, ¿no? Entonces, eso también es importante revisarlo. Muy bien, bueno, pues esto es lo que vamos a ir tratando en esta primera parte del seminario. Vamos a ir revisando todos estos elementos de forma muy sucinta, de tal forma que en la próxima sesión que tengamos, vamos a revisar todo esto del estrés postraumático,
vamos a ir avanzando en esta parte de la personalidad. La evaluación de la personalidad que va a ser fundamental. Cómo podemos ir entendiendo desde el psicoanálisis de las relaciones objetales la caracterología del Owen, de las 5 estructuras caracterales. Cómo podemos ir entendiendo desde el psicoanálisis de las relaciones objetales los 9 tipos de personalidad del eneagrama, ¿no? La relación entre los tipos de personalidad del eneagrama y las 5 estructuras caracterológicas del Owen a la luz de las relaciones objetales, ¿no? En fin, vamos a ir revisando cada uno de estos pormenores clínicos para poder ir teniendo esta visión panóptica de la clínica que en un futuro nos va a permitir también llevar a cabo el análisis de casos, ¿no? O sea, ahorita solamente veremos la teoría, digámoslo así, en otro nivel ya de este seminario clínico abordaremos casos. Entonces veremos, a ver, caso de paciente X, Y o Z, vamos a hacer todo este análisis clínico para entender el funcionamiento y en todo caso para llevar a cabo un tratamiento adecuado, personalizado a la circunstancia clínica de este paciente, ¿no? Muy bien, bueno, pues como ven todo esto, dudas, preguntas, comentarios. ¿Vas a compartirnos algún manualito, Miguel? Todo lo que les estoy compartiendo ahorita sí se los voy a pasar. Nada más que Perfecto. ahorita ando aquí haciéndole cambios y modificaciones, pero sí se los voy a ir pasando. Les voy a pasar estas diapositivas que les estoy presentando, porque es como la síntesis, o es mi síntesis, y de repente pongo ahí figuritas y cuadritos no sé, es más fácil de entender. Pero también obviamente les voy a ir pasando la bibliografía, los textos que van a tener que ir leyendo para ir avanzando en toda esta perspectiva clínica que es, bueno, a mí en lo particular me encanta, ¿no? La parte de las relaciones objetales porque se me hace una perspectiva muy compatible con la parte energética y con la parte somática. O sea, a mí me fascinó realmente a comparación de otros modelos o de otras corrientes psicoanalíticas. Y aparte algo que tiene Kember fabuloso es de que no se pierde en la teoría. O sea, te dice, objeto es ABC, ¿no? Definiciones que normalmente en otras corrientes psicoanalíticas son sumamente barrocas, rebuscadas y oscuras, con Kember son como muy claras, ¿no? Y y todo lo que habla Kember no está de más, ¿no? Como que todo tiene una utilidad clínica y terapéutica. Esa parte a mí me gustó mucho. Muy bien. Bueno. ¿Alguna otra duda o pregunta? Dice Ross, una película ilustrativa de violencia, personalidad, es La vida secreta de las palabras. Es un caso duro, pero está hermosa. Ok. Escuché. La vida secreta de las palabras. A ver, vamos a ir la liga para buscarla. Ya vi que no me escuchaba bien. Bueno, iremos viendo. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces les voy a enviar la siguiente lectura. La siguiente lectura es muy interesante. Seguimos con el texto de Otto Kemper y es desarrollo normal y desarrollo patológico, ¿no? En este texto vamos a ir viendo cómo todo este primer planteamiento que desarrolla Kemper con respecto al objeto, al sí mismo, al monto de afecto en esa liga, al mecanismo de escisión, el mecanismo de represión, cómo estos primeros factores clínicos, digámoslo así, que plantea Kemper, cómo es importante verlo desde la perspectiva del desarrollo del niño y de la niña. Eso es fundamental, ¿no? Porque eso ya nos va a permitir entender cómo muchos de los elementos psicopatológicos de la estructura o de la organización caracterial se gestan en la infancia, ¿no? Entonces, que es un tema que muchas veces nos preguntan a los psicólogos, ¿por qué todos los psicólogos se van a la infancia? ¿Por qué todos los psicólogos se van a esas etapas
primarias, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con la teoría del desarrollo infantil, ¿no? La teoría del desarrollo del campo mental de las relaciones objetales en el niño y la niña. Entonces vamos a entender cómo esas primeras representaciones objetales de esas representaciones objetales va a depender el funcionamiento psíquico del niño y de la niña. Y vamos también a entender cómo esas representaciones objetales son emocionales y son energéticas. Hay energía ahí, ¿no? Sí, Nadia, adelante. Ay, hola, tengo una pregunta. Tú hablabas de algo así como un consenso, vamos a decir, como social cultural, que da una estructura, ¿no? Como para decir que alguien está en ese acuerdo, ¿no? De que la realidad o el funcionamiento de la realidad tiene ciertas características, pero me surge una duda, porque en la actualidad, desde mi punto de vista, hay muchas disasociaciones y mucho de lo que tú hablaste el día de hoy, pero hay sectores de la sociedad que ya lo validan. Ajá, puedo poner un ejemplo, que alguien que dice que a lo mejor corporalmente es un varón, un día se levanta y dice, hoy siento que soy mujer y pasado mañana siento que soy hombre o tal, ¿no? Y dicen, soy género fluido. Este acuerdo social, a lo mejor si nos regresáramos 30 años atrás, o sea, diríamos, esto es una disforia de género. Ajá, pero ahora esos acuerdos sociales y culturales están cambiando y ahí como que yo tengo un conflicto, ¿no? Porque digo, que será una cosa generacional, porque yo te escucho y digo, claro, todo tiene como un orden, una estructura, todo se mueve de cierta forma, pero actualmente esos acuerdos sociales de noción de realidad, de salud mental, de identidad, están siendo cuestionados y hay quienes ya no están de acuerdo con con esos acuerdos sociales. Y bueno, esa es como una pregunta. Estas personas ya se podrían autocatalogar como dentro de la norma, aunque habría personas que a lo mejor dirían, pues no, no está dentro de la norma porque esta estructura que venía siendo la realidad o que venía siendo como estos parámetros para saber cuando alguien está mentalmente sano y cuando ya no está mentalmente sano, están teniendo como una lectura muy distinta como por distintos sectores. Y bueno, es como la pregunta de qué pasa con eso. Cuando alguien dice, ahora es normal levantarse cada día y sentirse de un género diferente cada día, y eso se llama género fluido. Mira, hay, hay dos elementos importantes para entender la normalidad y la normalidad. Uno de ellos es el elemento estadístico. Y eso nos va a hablar de mayorías, de minorías, nos va a hablar de frecuencias, ¿no? Es un tema meramente estadístico, ¿no? De hecho, podríamos hablar de que se encuentra dentro de la norma o fuera de la norma estadísticamente hablando. Entonces, algo que en cierta época del mundo fue normal, estadísticamente hablando, en otra época del mundo fue anormal, ¿no? Entonces, estas variables estadísticas son importantes porque nos habla, digamos, del consenso, lo que para en otra época fue consenso, ¿verdad? Pues no sé, la existencia de los demonios que generaban locura, en la actualidad ya no es consenso. Actualmente el consenso es un consenso biomédico, ¿verdad? Existe un tumor en el área prefrontal que está generando ese tipo de alucinaciones y convulsiones, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que es propiamente estadístico. El otro elemento que tiene que ver con la normalidad o la normalidad en términos de contacto con la realidad es el elemento de la disfunción, ¿no? Si una persona dentro de un sector es considerado anormal y por esa normalidad es castigado, es excluido o excluida, o es violentado o violentado, ¿no? Pero, digamos, esa misma persona se le cambia de contexto y en otro contexto esa persona vive aceptación, vive reconocimiento, vive, pues en general, buen trato, el funcionamiento de esa persona va a ser distinto. Yo creo que ahí es importante lo que tú mencionas, porque es meter esta visión crítica de la clínica como dispositivo de control de la cual hablaba
Michel Foucault, ¿no? Yo creo que ese es un talante que por lo menos yo quiero también ponerle en esta perspectiva clínica, que es esta parte crítica, ¿no? Porque efectivamente, en todo caso, la pregunta es eh, esta, este consenso de la realidad, ¿quién lo construye? ¿Desde dónde lo construye? Porque hay intereses políticos, económicos, que están construyendo un cierto tipo de realidad. Ha habido sistemas ideológicos, políticos, religiosos y económicos que nos han impuesto cierto tipo de realidad, ¿no? Entonces, y no solamente eso, desde el sistema educativo, desde la configuración de las familias, ¿no? Se imponen ese tipo de situaciones, pero eso no quita que también podamos ser críticos con visiones donde pues todo es válido, como estas visiones posmodernas, ¿no? De que pues si tú crees en eso, pues no importa el consenso ni la validez social, ¿verdad? Entonces, pues cada quien se crea su propio mundo, y el problema es cuando una persona que se crea su propio mundo quiere imponerle sus leyes a los otros o a las otras, ¿no? O cuando una mayoría o una minoría quiere imponer las leyes de su mundo a los mundos de los demás. Ahí nos encontramos con un problema. Entonces, este tema de la normalidad y la anormalidad, este tema del principio de realidad, hay que verlo caso por caso. Es importante, porque no es igual que hablemos o que habláramos antes de una disforia de género, actualmente a una persona que dice, ah, pues yo me siento una niña en cuerpo de un niño, pero la niña o esta persona que se siente niña, no reconoce o no puede ver su genitalidad anatómica. Entonces ahí viene una pregunta, ¿no? Hace rato estábamos hablando sobre ese tema exactamente y decíamos la diferencia con esta mujer que salió en La Casa de los Famosos, ¿no? Que decía, ok, yo me siento mujer, pero es muy claro que no soy mujer porque tengo pene. A otra persona que diga, no, yo me siento mujer, pero sí soy mujer, aun cuando yo vea mi pene, ¿no? Y bueno, y es que quizás para ella, ¿verdad? Tener pene no tiene que ver nada con ser hombre o con ser mujer. Simplemente es suficiente con que ella se sienta mujer. Pero el problema es cuando no reconoce que ya hay algo y que lo deniega, que no lo ve, que lo rechaza, ¿no? Que coloca algo que los demás están viendo, pero que él o ella no puede verlo. Ahí hay un problema, porque se va a enfrentar con un sistema de salud, ¿no? Como este caso de una mujer transgénero, que teniendo pene, pues no sé, acude con un ginecólogo o con una ginecóloga y le dice, pues yo no puedo atenderte porque tienes pene, o sea, no es conmigo con quien tienes que venir, tienes que ir a lo mejor con un proctólogo, ¿no? O no sé. Entonces ahí empieza a haber un conflicto entre ciertas instituciones, entre ciertas normas, ¿verdad? A lo mejor, digámoslo así, dentro de este mundo, esta persona necesitaría una ginecóloga que pudiera tratarla con el pene, ¿no? Y se tendría que desarrollar otra corriente ginecológica dentro de la medicina. No sé, o sea, son temas, como tú bien lo estás diciendo, que son muy recientes, o sea, que apenas también se están gestando, que van cobrando forma, que a muchos de ellos se sostienen a lo largo del tiempo, otros no se sostienen a lo largo del tiempo. Entonces ahorita estamos en un proceso donde estamos en todo eso en veremos, o sea, realmente este tema de género fluido, hay que ver si es una moda o no, o sea, si, si es solamente de esta generación y si esta generación va a persistir en las siguientes generaciones y va a haber una transmisión mimética de esto, de este contenido cultural o no, ¿verdad? Eso, pues van a ser cosas que antes en la parte clínica no nos enfrentábamos, no había como este tipo de, pues ni siquiera se hablaba de la sexualidad, entonces ya ahora hablar no solamente de la sexualidad, sino hablar de géneros fluidos y toda esta gama de consideraciones que has comentado, pues va a suponer un verdadero reto, ¿no? Entonces, pues bueno, ya lo abordaremos cuando tratemos ese tema, Nadia, ¿no? Ahí
veremos algunos textos que nos hablen exactamente de a qué nos referimos desde la perspectiva clínica sobre la prueba de realidad. Sí, Juan Pablo y Aida. Hola, Miguel, hola a todos los presentes. Oye, con esto que bueno, que impartiste y con lo que ahorita te preguntaron, y dado el aspecto, freudiano, ¿no? Que Klemberg tiene, aquí entonces, ¿qué tanto en lo que viene siendo el síndrome de difusión de identidad se estaría profundizando con base en lo que te habían preguntado, ¿no? Porque bueno, tú incluso sacaste por allí el ejemplo de Wendy Guevara, ¿no? Creo que es la persona esta, ¿no? Que incluso ha dicho, ¿no? Pues aunque te cortes el pene, aunque te hagas la cirugía, nunca vas a ser mujer, simple y sencillamente porque tienes genes que son de hombres, punto, se acabó, no le busques más, ¿no? Y es algo que hoy en día también se tiene muy, o sea, así se ha ido estableciendo, ¿no? O sea, cambies de personalidad, te operes, donde quieras, tus genes siguen siendo hombres o siguen siendo de mujer, punto, se acabó, no le busques más el rollo, ¿no? Entonces, aquí qué tanto, o con base en este aspecto del síndrome de difusión de identidad, puede abordarse este aspecto, ¿no? Y qué tanto puede influir. Mira, yo creo que hay una parte importante. El problema, decía Michel Foucault, la clínica, la medicina, es la nueva moral de este mundo, ¿no? Antes era la Iglesia Católica y los sacerdotes, los actualmente quienes ejercen ese poder de violencia institucional es la propia medicina, es la propia farmacéutica. O sea, si alguien a ti te dice eres incompetente mental, como le pasó a Britney Spears, pues le quitan todo, ¿no? O sea, sí hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con todo eso que vamos a estar tratando. Lo bueno que nosotros no somos psiquiatras, ¿verdad? No nos interesa etiquetar, ¿verdad? En el sentido médico, es decir, te etiquetamos para que entonces, de acuerdo a esta etiqueta, le corresponden este conjunto de fármacos y este conjunto de medidas hospitalarias y este conjunto de tratamientos, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es entender. Y aquí es importante la parte de la empatía, ¿no? Y no dar, eh, digamos, alejarnos cada vez más de esa visión moral de la psicología y de la psiquiatría, porque ahora nosotros somos de repente los que tenemos que decidir qué es normal y qué es patológico, qué es bueno, entre comillas, y qué es malo, qué es... entonces, ese tipo de categorías siguen teniendo un peso importante dentro de la sociedad y malamente, ¿no? Porque yo creo que también desvirtúa la labor de la psicoterapia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aspectos. La forma en que lo abordaremos desde la clínica psicoanalítica, pues siempre van a ser hipótesis, siempre van a ser aproximaciones, es un punto de vista. Y lo importante del punto de vista no es dar un dictamen, no es decir, eso no es patológico o no es patológico, es real o no es real, sino lo que nos permite es entender el funcionamiento de la persona. ¿Para qué? Para que deje de sufrir. O sea, siempre hay que colocar ese nivel de criterio ético que tiene que ver con el sufrimiento, porque estamos trabajando con sufrimiento emocional. Entonces, ¿de qué nos sirve, verdad, avalar o no cierto tipo de planteamientos o cierto tipo de ideología? Porque aparte, actualmente traen un conflicto político ideológico con ese tipo de temas, porque claro que están metidas las farmacéuticas, porque claro que también está metida la iglesia, porque claro que está también de por medio los partidos de izquierda y los partidos de derecha, porque claro, ¿verdad? Pero al final se deja a un lado el sufrimiento humano y muchas de estas personas están sufriendo y lo que menos necesitan son etiquetas, ¿no?
este marco teórico que yo les propongo, pues es una forma de poder entender, pero no de etiquetar, ¿no? Porque, digamos, detrás de esa etiqueta existe una persona, existe una esencia, existe un alma, existe un espíritu, existe un ser sagrado. Entonces, cualquier categoría que utilicemos va a ser eso, va a ser una categoría provisional que solamente nos permite llevar a cabo una aproximación a lo que la persona está viviendo y que nos permite entenderla, pero no juzgarla, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema. Más con el tema de la actitud que puede tener el clínico, más allá de decir si sí o si no. ¿Ok? Aida, Ok, gracias. Gracias, Miguel. Me asaltaron varias ideas. Una es la importancia de distinguir de pronto estos conceptos o lo que es tendencia o la moda o el trending, ¿no? Porque mucho de todo este tema que sacaron sobre la diversidad de las identidades sexogenéricas es una cuestión que se está mercantilizando y utilizando mucho. Y si sacamos a Michel Foucault, pues tenemos que hablar de sexopolítica, ¿no? El control de la sexualidad finalmente ayuda a lo que es el control de las masas, administrar a la gente, administrar la atención, sembrar ideologías, etcétera, ¿no? Y distinguirlo o discernirlo de los temas que tienen que ver con la conspiranoia o el terror a la Agenda 2030, que la gente habla a pestes de la Agenda 2030 y no sabe ni qué fregados es. Entonces, invitación, irnos a la página de la OMS y investigar qué es la Agenda 2030. Dos, o el foro de Sao Paulo, ¿no? También, o sí, fobia ¿no? al foro de Sao Paulo. Ajá. Lo otro sería tomar en consideración no nada más una visión pseudocientífica, conspiranoica, sino meternos al rollo de la sexología y hablar qué es la identidad de género, hablar de todo esto que está ocurriendo, que simplemente lo que está pasando actualmente es que se está visibilizando, pero estos vivires y sentires tienen añales y tienen incluso manifestaciones culturales, históricas en todo el mundo, ¿no? Hablamos de las personas de los espíritus, hablamos de los muxes de Oaxaca, hablamos de un montón de personificaciones a lo largo de la historia de la humanidad, donde esta diversidad de género o diversidad de la vida, de la vivencia de la sexualidad de cada persona, se han hecho evidentes. Tú bien acabas de mencionar ahorita el tema de evitar los juicios, ¿no? Y hablas del principio de realidad, hablabas de lo que es la realidad social, la realidad objetiva, y en términos de lo que es la teoría psicoanalítica, hablábamos también de cómo esas organizaciones fronterizas están en el centro entre la neurosis o las relaciones neuróticas y la psicótica. Entonces hablamos de una percepción de la realidad, pero tenemos que identificar muy bien a qué nos referimos con la realidad, ¿no? Para que no entremos en estos meollos sin tener conocimiento y caer en juicios superficiales, donde bien etiquetamos o juzgamos y vemos como moda lo que bien, como tú dices, significa una experiencia vital dolorosa, traumática, y además son personas víctimas o receptoras, como cada quien lo quiera conceptualizar, de mucha violencia a lo largo de su vida, porque estas personas, su promedio de vida son 40, 40 y pico años. Y muchos aquí, bueno, menos tú y yo, estamos ahí, bendito Dios, y no tenemos esa situación porque estamos en la heteronormatividad. Vivimos dentro de este privilegio que significa la heteronormatividad. Pero estas personas que no son heteronormativas enfrentan otro cúmulo de situaciones donde pues tienen
una serie de derechos. Entonces la invitación es como que a observar, considerar en esta visión panóptica que tú nos estás compartiendo, estos otros asegúnes que significan, ¿no? O que forman parte también de una otra realidad más trascendental que desde este compartimentito chiquito que tenemos aquí no alcanzamos a percibir, ¿no? Es algo todavía que a nivel incluso transgeneracional y colectivo, hablando de la parte transpersonal, también implica muchas cosas. Y por último, mencionarte que yo amo la teoría psicoanalítica, ¿no? Creo que a estas alturas todavía no hay, o yo tampoco he encontrado una teoría que nos ayude a comprender también la formación del desarrollo de la estructuración de la personalidad, ¿no? Y comprender muchas cosas. Sin embargo, tendríamos que actualizar el psicoanálisis, porque no deja de ser una teoría que se genera en una época victoriana, una época donde la represión social, incluso tú mismo nos has compartido muchas veces, el mismo Freud fue pues solito mismo se censuró, ¿no? Digamos que Ray fue más freudiano y psicoanalítico que el mismo Freud, como hemos platicado en varias ocasiones, pero no deja de ser una teoría patriarcal. Entonces, continuamos con una teoría binaria en donde entendemos hombre-mujer de una forma sumamente simplificada. Otto Kemmer, porque ya lo empecé a leer desde la semana pasada, la lectura que nos pasaste, nos habla de los roles, ¿no? Por ejemplo, de cómo el niño va, ya lo veremos cuando tú nos digas, pero nos empieza a hablar incluso de cómo se empiezan a introyectar estos roles de género. No lo menciona así, pero se ven los roles de género, el rol de la madre, el rol del hijo, y cómo diferencia el yo del objeto del afecto o de etc., ¿no? Entonces, tenemos que considerar que vamos a encontrar esa limitación si queremos aperturarnos, porque nos vamos a encontrar en más de una ocasión con personas que no se encuentran en nuestro privilegio heteronormativo de que nos entendemos y vivimos como hombres y mujeres heterosexuales, y a lo mejor va a haber muchas personas que se sienten hombres y mujeres y son homosexuales, o son hombres pero se sienten como mujeres, o a la inversa, o fluyen entre estos dos polos y en la no binariedad, o se encuentran en el mundo trans, ¿no? Entonces, yo creo que lo que vamos a alcanzar a comprender y a entender en cuanto a lo que implica lo que es la construcción de la estructura del yo, con todo lo que nos vas a compartir, va a ser maravilloso, pero la limitación para comprender la vivencia o la vida de la sexualidad alternativa no heteronormada, pues se va a quedar corta. ¿Sí? No podemos usar esa teoría como referencia para atender o conceptualizar otras cosas, como pueden ser estos temas de la diversidad sexual, en cuanto a entender si X o Y o Z, como planteaba de pronto Nadia. Yo creo que hay que entender, desde mi punto de vista, creo que hay una limitación, pero en cuanto a lo que implica la construcción de la personalidad, el yo, el trauma, la decisión, la disociación, las proyecciones, todo lo demás, creo que va a ser maravilloso. Pero sí hay que considerar que tenemos que mirar a ver otras lecturas para poder comprender o aperturar nuestra conciencia a estas otras realidades que desde nuestro privilegio desconocemos. Nada más. Muy bien, Aida, pues de acuerdo, yo creo que ese es parte del trabajo que tenemos que realizar, ¿no? O sea, no es como que digan, ay, pues ya, y esta realidad ya inmediatamente surge una teoría que la explique, ¿no? Más bien, pues eso a veces lo vamos descubriendo, construyendo, y eso que tú planteas lleva años, ¿no? O sea, sí,
no es algo que uno diga, ay, pues ya pensemos ahora en términos no dualistas, no binarios, ¿no? Es un proceso también muchas veces no solamente de aprender, sino de desaprender, ¿no? Que eso es lo difícil, ¿no? Yo creo que aquí en este ámbito de la clínica y de la psicoterapia, estas nuevas realidades a las cuales no estábamos acostumbrados o acostumbradas hace 15, 20 años, pues de repente son como bombitas de jabón que nos explotan en la mano y que no sabemos dónde colocarlas, si en blanco o negro, porque porque en medio hay muchos grises y antes no los veíamos. Antes solamente blanco y negro, mamá, papá, niño, niña. Y actualmente nos dicen, no, pues no solamente hay esta escala de grises, sino que hay toda esta gama de colores. Hay tonos, 30 y tantos tonos de azul. Pero bueno, pues a mí ya es azul o no es azul. No, hay chingo de tonos de azul, ¿no? Entonces yo creo que ese es un reto para quienes estamos en esta edad, pero para los que vienen atrás ya vienen con ese chip, ¿no? Les va a resultar mucho más fácil poder entender desde otro lenguaje, desde otra conceptualización, pues todo eso, y ya les tocará también rehacer la clínica, rehacer la psicoterapia, y bueno, pues hay que ir preparando ese camino, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Aida. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos el próximo martes y les envío la siguiente parte del texto que hay que leer. Que pasen buenas noches. Gracias, Que Miguel. descansen. Buenas noches. Bye bye. Gracias, buenas noches. Es que con este monedero de la